Buenas noches, mi nombre es Lorena Torres. En mi grupo está Sergio Ortega, María Consuelo Pérez, Carla Burdiles y Jocelyn Cuevas. Vamos a hablar un poquito de migración a través de la mirada del libro Extraños a llamando a la puerta. Ya, las migraciones no son un tema muy novedoso, siempre han estado de tiempos inmemoriales. El ser humano siempre trató de buscar mejores condiciones, tanto en la alimentación como mejores sistemas de caza. Desde esa mirada vemos que el comportamiento del ser humano no ha variado mucho. Al contrario, sigue siendo tan de la naturaleza del ser humano hasta en estos días. Con el tema de la globalización y con el tema de los transportes y este mundo nuevo que se ha abierto gracias a las telecomunicaciones, gracias a los aviones, a los transportes, que han sido más fáciles las migraciones de un lado a otro, ya este mundo moderno tiene una producción de mucha gente, de muchos migrantes. Cada uno de nosotros, desde la concepción de nuestros orígenes, somos un poco migrantes, un poco medio mapuche, un poco medio español, un poco medio italiano, un poco medio de aquí, un poco medio de allá. Pero por mientras estamos bajo esta misma bandera que se llama Chile. Pero aún así, pese a las guerras, con las guerras, la hambruna y esta cosa de la transformación política que han estado viendo varios países, los migrantes ya pasan a ser comidilla de cada día. Algunos de la forma legal y otra forma ilegal. Estos llamados NN han sido potenciadores para que se vea cada día más la injusticia social latente en cada uno de nuestras sociedades. Vemos que tanto como a nivel de comunicaciones como a nivel de la política, los migrantes han sido como, por un lado, esta sensación de solidaridad con aquellos, pero por otro lado también es ese nacionalismo que nos brota cuando vemos que que ellos, los que están fuera de nuestra frontera, quieren incluir en nosotros y nace el temor, muchas veces provocado por las autoridades políticas, otras provocado por las autoridades mediáticas, del temor a que estos ellos sean incluidos en nuestra sociedad y empiecen a tornarse entes perversos sobre ella, quieran poder cortar nuestra cultura, que nuestra cultura ya no sea la que nosotros estamos acostumbrados, sino que se empiece a disociar con estos entes que vienen desde afuera y que pueden transformar ese miedo a la transformación, ese miedo a que ya nuestros orígenes o nuestra cultura no sea la misma, hace que por un lado tengamos esta doble moral, una moral que viene desde la Iglesia Católica, una moral que viene del cristianismo, que nos hace ser solidarios, que nos hace, y en el estatus de utópico, hace que nosotros veamos al prójimo y que lo amemos y que tratemos de mover todo lo que somos para que el prójimo esté tan bien como yo. Pero por otro lado está el otro lado de esta doble moral, que es el hecho que ellos siempre van a ser ellos y nunca van a ser nosotros. Siempre los migrantes, y en este pensamiento los migrantes siempre van a ser aquel fantasma, aquel lazo que siempre van a ser los extraños, los que están fuera de nosotros, los que no están bajo nuestra misma bandera, y se disocia este pensamiento y empiezan las luchas morales de que por esta mano yo le doy caridad, pero por esta otra no le doy ninguna esperanza de que algún día se vuelva a hacer o que ellos sean parte de nuestra comunidad. También en el libro nos da un concepto súper claro que es de esta cosa que es inevitable, que sea este conjunto de culturas que se empieza a mimetizar. Puede haber una mixofilia, que puede haber un multicolor de culturas, que podamos enriquecernos con estos migrantes y que no sean solamente estos seres que puedan cambiarnos,
de manera mala, sino que al contrario podamos ver que la cultura se vuelve más rica, que nuestras lenguas se vuelven más ricas. Volvamos un poquito al pasado. Pensemos que si no existiera esta, este esparcimiento de la lengua latín, nosotros no hablaríamos nuestro castellano. Y es un poquito lo que está pasando actualmente. Si haitianos, por ejemplo, no tuvieran estas culturas que lo potenciaron, como fueron la francesa, los ingleses, no nacería este nuevo idioma que se llama creol. También Chile cuenta con eso porque ya cada día es más fácil para nosotros em, poder tomar ciertas palabras de otro idioma, de los migrantes que tenemos en Chile, y poder evolucionar un poquito el lenguaje que tenemos, poder acostumbrarnos a múltiples palabras y que eso también sea parte de lo que nosotros somos actualmente. Pero por sobre todas las cosas, tratemos de buscar el hecho de que no simplemente tratemos a este otro como fuente de caridad, fuente de esto de que sean como el batallito el caballito de batalla de los políticos, de cuidar nuestra nacionalidad, de tronchar las fronteras, sino que al contrario, empecemos a evolucionar para que nuestro pensamiento también vea que nosotros en cualquier momento podríamos volvernos migrantes. En cualquier momento esto podría romperse fronteras y pasar todo a ser una gran aldea terrestre. Y por otro lado, recordemos también, y esto parte un poco del pensamiento que nosotros tenemos como grupo, que volvamos a nuestro pensamiento de origen. Como decía anteriormente, somos todos mitades, somos todos medios migrantes, somos todos medios mapuches, somos todos medios españoles, somos todos medios italianos, somos todos medios comunistas, todos somos medios derechistas, todos capitalistas y también todos solidarios. Que no nos olvidemos que el ser humano en sí, pese a los colores, pese a las culturas, somos seres humanos. Somos una gran aldea global en la cual cada día estas fronteras están siendo más permeables. Y por lo mismo, debemos comprender que nuestra cultura y nuestros medios y nuestros políticos tratan de tomar este caballito de batalla de los migrantes, una, para hacer que nosotros votemos por ellos, dos, que podamos hacer que un prejuicio global sobre los migrantes, recordar que la Unión Europea cerró casi todas sus fronteras a los islámicos, porque simplemente pensaron que ellos eran parte que todos eran terroristas. En Estados Unidos, por mucho tiempo, yo creo que hasta el día de hoy, le cerraron la frontera a los colombianos porque, según ellos, las mujeres colombianas eran prostitutas y los hombres eran narcotraficantes. Y así, miles de veces a los chilenos se les ha tildado de ladrones, porque simplemente ha pasado por uno. Tratemos de ver a los inmigrantes y juzgarlo por persona a persona y no por la globalización de lo que su cultura de origen puede tener como ente superior. Empecemos a extirpar este pensamiento que puede hacer que todo lo que nosotros seamos nos volvamos un poquito seres que no podemos manejar nuestra propia cultura, nuestro propio juicio sobre los migrantes, sino que simplemente nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Nos dejamos llevar por políticas que están siendo cada vez más jojadoras, más sesgadas, bordeando en muchos países. Casi las mismas pensamientos que tenía el nacionalsocialismo. Empecemos a tener un país más abierto a los inmigrantes, más abierto al aporte cultural que pueda hacerlo y no tan sesgadamente pensando que nos pueden robar algo que ya está en nuestro ADN. El chileno es chileno y siempre va a ser chileno. ¿Ya? Pero no así, si viene un colombiano, no nos vamos a volver colombianos, pero sí podemos crear una cultura aún más rica, una cultura más, más enriquecida con lo bueno de allá, con lo bueno que tenemos, y tratando de erradicar con un pensamiento con altura de mira lo malo de distintas culturas.
También en este trabajo nos hicieron pensar un poquito de cuál es la importancia de la lectura de nosotros los trabajadores sociales. Como conclusión tenemos varias. Una, que obviamente la lectura fomenta, se debe fomentar desde los hogares, se debe fomentar a que nuestros hijos nos vean. Ellos en la primera etapa del desarrollo hacen de su propio intelecto por mirar, por observar. Entonces es difícil tener hijos que lean si a nosotros jamás nos han visto con un libro. Es difícil ver a pequeños que se interesen por un documental si en un hogar no hay esto. Es difícil que criemos cultura de lectura si nosotros no empieza el cambio. Ahora, la lectura es tan simple como que despierta en nuestra mente el trabajo neuronal que hace al no ver, pero sí imaginar es demasiado. Ya ni decir lo que hace con nuestro lenguaje. Decir que las personas que menos cultura, o sea, menos modismo tienen, menos garabato ocupan, son las más ricas en vocabulario. Recordar que un garabato elimina 9 palabras de nuestro vocabulario. Entonces, mientras más palabras tengamos en él, más culto podemos hacer y con mayor facilidad vamos a desarrollar las ideas que nosotros tengamos en nuestro cerebro. Va a ser más fácil explicar lo que nosotros tenemos y no tan simplemente tener que hacer dibujos como los de antaño para poder explicar y dejar recuerdos en ellos. ¿Ya? También existen múltiples formas para que la lectura sea eficaz. Por ejemplo, la lectura constante, la lectura por intervalos, la lectura de meditación, la lectura de escudriñar, buscar significados, tener al lado de la lectura un diccionario, enriquecer nuestro vocabulario a través de un diccionario, empezar a tener esta curiosidad por las distintas palabras que quizás en nuestro vocabulario sea muy distinto, muy difícil adquirirla, empezar a poner en nuestro vocabulario esas palabras que nosotros ya sabemos el significado y poder meterla, poder introducirla en nuestro diario vivir. Por último, traer unas palabras de Juan José Arreola que dice, si no leemos, no sabemos escribir. Y si no sabemos escribir, no sabemos pensar. Otra de las cosas que nos pidieron en este trabajo es relacionar los aspectos más relevantes planeados por el sociólogo, que ya estábamos hablando del libro, con la realidad chilena de la migración. Yo creo que ya hice varios puntos en la introducción en la síntesis del libro, pero sobre todo en la relación de nuestro país es muy de prejuicios, es muy de mentes sesgadas, eh, muy del prejuicio a lo malo, eh, sin dar la oportunidad de lo bueno. Comentar que hace unos años murió una persona en la embajada, en el consulado, por el simplemente hecho una haitiana, que no supo cómo hacerse entender. Y la rabia fue tanta que se empezó a golpear la cabeza a través de un muro y lamentablemente falleció. ¿Por qué? Porque el chileno, con esta autoimagen de superioridad, con este llamado jaguar de Latinoamérica, hizo que el crecimiento exponencial, tanto cultural como de apertura de mente, de un día para otro se cerrara. Yo creo que mucho tiene que ver esto con los pensamientos de los últimos tiempos de los gobernantes de la ultraderecha, que pese a que tiene un pensamiento católico importante, que están basados, tenemos mucho opus dei en el gobierno, han tomado lo más malo de la religión y no han podido abrir su mente al pensamiento más claro que tuvo Jesús cuando predicó en la tierra, que debería ser la base del pensamiento de cada uno que se haga llamar cristiano, que es el hecho de que tratar a tu prójimo y amarlo como a ti mismo. Eso implica que si yo me amo, si yo no quiero que me discriminen, si yo no quiero pasar pobreza, si el chileno no quiere esto, es porque también debemos exteriorizar ese pensamiento hacia el otro, exteriorizar ese pensamiento a estos migrantes que no han venido a quitarnos el trabajo, sino que al contrario, han venido a tomar esos trabajos que los chilenos
no han querido tomar. Era muy difícil que un chileno quisiera trabajar recogiendo basura, por ejemplo, porque era mal visto por la sociedad. Esta sociedad tan pacata que está en Chile del que dirán, del pujamiento del otro, hace que estos migrantes hayan tomado estos trabajos que ya a nosotros los chilenos no nos interesaban y lo empezaron a hacer. Empezaron a traer cultura de comida distinta, empezaron a traer nuevos negocios, empezaron a traer nuevas, nuevas puertas de laborales para los chilenos que hace que, que se haga más rico nuestro país, ya sea casi como una Francia multicolor, sea rico caminar por las calles y ver distintos idiomas, ver lo maravilloso que es los distintos restaurantes de distintas comidas, eh, ver que en Chile también se le puede acoger. Y leyendo esto me hizo eco mucho la canción, si no me equivoco, de un grupo de folcloristas que dice, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Esperemos que esa frase siempre se quede en nosotros, esperemos que esa frase haga la diferencia, que abramos nuestras puertas culturales, que abramos nuestras puertas migratorias, que las fronteras sean más permeables, no con este miedo a que nos roben la cultura, sino con la mente amplia para que nos puedan enriquecer la cultura que se ha cambiado por tanto. Y de ser posible, que la cambien. Permear ese amor por los pueblos indígenas peruanos, que nosotros, al contrario, no lo tenemos. En Chile es casi como una humillación decirle a alguien que es mapuche. Peleamos siglos, se peleó siglos para que el pueblo Selmac fuera reconocido como un pueblo indígena chileno y simplemente tenemos 10 de ellos reconocidos. Ver cómo en el norte quedan muy pocos aymara, porque los propios descendientes encontraron que era discriminatorio ser parte de ellos. Esta cosa de no entender que un día podemos ser nosotros los migrantes, que ya fuimos y podemos seguir siéndolo. Esta cosa de este pensamiento tan poco evolucionado de que nos pueden robar algo. Yo creo que una de las cosas que más debemos entender y que más marcó, yo creo que la historia del mundo fue el hecho de este hombre Hitler que quería esta raza que no se mezclara con nada, que fuera superior. Yo creo que de los migrantes alemanes que llegaron a Chile, yo creo que eso fue esta subcultura un poquito que nos derivaron. Eso tener miedo a mezclarnos, siendo que somos una mezcla. No nos hemos reconocido como mezcla. Es más, sentimos orgullo de decir que no, nuestro apellido no es mapuche, es solamente español. Pero vamos, quizás sea, claro, quizás sea de origen español, pero ese apellido quizás sea de origen belga, quizás hayan muchos marroquíes que cruzaron el estrecho y llegaron a España. Somos mezclas, somos cultura, somos una aldea global. Y eso cada día se está sintiendo más. Y eso cada día em, ruge fuertemente a la espera de que le abramos las fronteras y podamos culturizar esta nueva cultura, poder interiorizarnos de este nuevo ser humano que no busca el simplemente hecho de quedarse con algo, sino que evoluciona y que quiere evolucionar. Seamos ese Chile. Recordemos en nuestra memoria esta canción y empecemos a querer al extranjero y empecemos a demostrarle cómo en Chile quieren al amigo cuando es forastero. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.